Buenos días a todos. La clase que vamos a ver ahora es de ecografía cerebral del neonato. La idea de esta clase básicamente es que sepan cómo hacer una ecografía neonatal, ver cuáles son los pasos, qué detalles tener en cuenta, ver en la evaluación prácticamente ver qué son hallazgos normales, qué son variantes normales, qué son hallazgos patológicos y dentro de esos hallazgos patológicos cuáles tienen mayor y menor peso. Y dentro de lo que es hallazgo patológico no vamos a abarcar todas las patologías, sino vamos a ir puntualmente a algunas patologías muy específicas que se dan en neonatología o en el consultorio externo, pero las que son generalmente de mayor frecuencia. Bueno, en lo que respecta a la técnica de evaluación, uno puede posicionar al... Disculpen. Bueno, para realizar el estudio, nosotros podemos posicionar al neonato de dos maneras. O lo ponemos como los pies yendo hacia nosotros, como quien hace una tiroide, o la cabeza apuntando hacia nosotros, como quien hace un carotidio de Pfister. Cualquiera de las dos técnicas son válidas, o cualquiera de las dos posiciones, depende más que nada de la practicidad que tenga cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos en el consultorio, ahí sí podemos usar cualquiera de los dos, pero lo recomendable ahí es pedirle a la mamá que lo tenga UPA al bebé, tanto para tranquilidad del bebé como para tranquilidad de la madre. Y cuando estamos en neonatología, generalmente ya nos vemos limitados por la incubadora. El detalle que hay que tener en cuenta en neo es que la incubadora está por algo que es para mantener la temperatura del bebé y hay que tratar de no abrir las puertas completamente, sino usar las ventanitas que tiene. Y segundo, es que si estamos con un recién nacido pretérmino, generalmente son inmunológicamente un poco deprimidos, hay que tener mucho cuidado con lo que es lavado de manos, sepsia, para no contaminarlo. En ese aspecto, generalmente en neo no hay mayor problema, porque siempre van a estar lo que son las enfermeras vigilándolo a uno. Bueno, lo que respecta al uso del transductor, según la diferente literatura, artículos, cada uno tiene su receta sobre cuál es el transductor ideal según la edad gestacional. A fines prácticos siempre nos vamos a ver limitados por los traductores que tenemos o por los traductores que nos tocó en suerte llevar cuando estuvimos con el equipo. A fines prácticos lo que tenemos que recordar es que muchas veces vamos a necesitar cambiar de traductor, o sea, a veces arrancar con un lineal y después pasar a un convex para evaluar adecuadamente lo que son las estructuras más superficiales y después las más profundas. En lo que respecta a las técnicas, hay que tener en cuenta cuando usamos el lineal de no comprimir demasiado la fontanela porque podemos cambiar un poco lo que es el espesor de los espacios subaracnoideos, por ejemplo. Y después, cuando pasamos al convex, en ese caso tenemos que ir ajustando la frecuencia y el foco en función de lo que queremos ver. Como el convex tiene poca definición, hay que subirle lo más que permita la frecuencia e ir subiendo, bajando el foco en función de la estructura. Para que la evaluación sea lo más completa posible hay que tener en cuenta siempre, cuando queremos ver fosa posterior, poder llegar a ver lo que es la superficie ósea occipital para saber que estamos en un plano adecuado y no quedarnos corto en lo que es la imagen cuando uno hace zoom o va en la profundidad. Dentro de los transductores, uno que es ideal es el microconvex. Pero ¿qué pasa? No todos tenemos el microconvex. Algo que se puede usar en caso de urgencia sería los transductores transvaginales. ¿Por qué? Porque tanto el cabezal del microconvex como el cabezal del ecógrafo transvaginal son iguales, tienen la misma frecuencia, tienen la misma amplitud. Lo que tiene el transvaginal es que es sumamente incómodo para manejarlo. Si quieren preguntar cualquier cosa, vayan preguntándonos sobre la marcha, no se hagan problemas. Bueno, las ventanas que vamos a tener es básicamente una principal, que es la fontanela anterior, y después otras que son accesorias, que son la fontanela posterior, la fontanela mastoide y la escama del temporal. Todas las escamas accesorias, todas las ventanas accesorias sirven mejor para lo que es evaluar fosa posterior y tronco del cerebelo, pero tienen ciertas limitaciones, ya que, por ejemplo, la fontanela posterior se cierra más temprano y generalmente van a servir más para los que son prematuros. Bueno,
Para usar la fontanela anterior hay que tener en cuenta algunos detalles. Primero es que hay que palparla bien en dónde se localiza para ir a apoyar el transductor. Y segundo, cuando uno ya palpa, ya va viendo si la siente incurgitada o la siente medio dura, porque eso ya nos da una idea cuando vayamos a hacer la ecografía, que por ahí tengamos o no que usar Doppler para ver si tiene aumento de la resistencia dentro del cráneo. La fontanela anterior va a tener una forma triangular. Ahora, para utilizarla lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros ponemos el transductor en forma transversal es moverlo tanto hacia adelante o hacia atrás, buscando el punto donde se nos da una mayor amplitud de ventana. Una vez que encontramos ese punto donde la ventana se abre lo más posible, ahí tenemos que empezar a angular tanto hacia adelante como hacia atrás y después en los planos sagitales. Bueno, básicamente hay 6 cortes básicos que hay que hacer en el plano frontal y otros en el plano sagital. En el plano frontal vamos a hacer un primer corte. Esperen. En el plano frontal vamos a hacer un primer corte que tiene que pasar por delante de los ventrículos laterales. Y ahí vamos a estar viendo todo lo que es los lóbulos frontales y parte de la órbita. Después un segundo corte que pasa por los astas frontales de los ventrículos laterales. Un próximo corte que pasa a nivel de los agujeros de Monroe. Y este corte de acá es importante porque todo lo que tenga que ver con la medición de los ventrículos se va a hacer en este corte. Otro corte un poquito más posterior que va a pasar por el tronco cerebral o por el cerebelo. Después sí, otro corte posterior que ya vamos a estar agarrando el atrio de los ventrículos, yendo hacia los ventrículos occipitales, hacia las prolongaciones occipitales de los ventrículos. Y otro más posterior que ya estaría agarrando el parénquima cerebral occipital ya por fuera de los ventrículos. Bueno, yendo por corte, viendo un poco el análisis de lo que se puede llegar a ver, en el primer corte podemos llegar a ver la hoz del cerebro, la cisura interhemisférica, los lóbulos frontales, las órbitas. En el segundo corte vamos a ver los ventrículos, las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales. Podemos ver un septum pelúceo si es un prematuro, la cisura de Silvio, los lóbulos temporales. Y después, como el corte es anterior, vamos a ver la cabeza del núcleo caudado, podemos ver al putamen y al globus pallio. Lo que hay que tener en cuenta acá, y esto es importante, que si estamos con un recién nacido pretérmino, los núcleos de la base se pueden ver levemente hiperecogénicos, y eso es normal sin llegar a ser patológico. Ahora, cuando estamos en un recién nacido de término, los núcleos de la base no se pueden ver hiperecogénicos. Si en un recién nacido de término nosotros tenemos los núcleos de la base, eso ya es patológico, generalmente relacionado a lesiones hipóxico-isquémicas. Ya vamos a entrar más en detalle más adelante. Siguiendo con los cortes, vamos a tener el corte que pasa por el foramen de Monroe, y lo que vamos a ver ahí son imágenes hiperecogénicas en el piso de los ventrículos y en el techo del tercer ventrículo. Esto acá es normal. Después, a esta altura más o menos ya vamos a tener el tálamo. Si el corte está muy angulado hacia atrás, podemos estar agarrando los hemisferios cerebelosos. Y tengan en cuenta un detalle. Yo le doy de referencia, por ejemplo, el foramen de Monroe por donde tiene que pasar, pero si este corte está más angulado hacia adelante, un poco más angulado hacia atrás, las estructuras que vamos a ir contando son diferentes, por eso no es tan estricto en algunos casos. Si seguimos un poco más hacia atrás, vamos a tener tercer ventrículo, tálamo, la zona de la glándula pineal, hipocampo, los lóbulos temporales, y yendo más para atrás ya vamos a ver el plexo coroideo dentro del atrio y las prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales, y algo que es muy importante, que acá puede llegar a aparecer una pequeña área hiperecogénica que es un hallazgo normal. Acá me quiero detener un poquito para dar algunas salvedades.
Normalmente y especialmente en los prematuros podemos tener un aumento de la ecogenicidad periventricular leve, que según los autores le cambia nombre, uno le llaman flaring, otro le llaman rush, otro le llaman halo. Originalmente en los primeros artículos te dicen que no se sabía a qué se debía, más adelante sale que se debe a un efecto anisotrópico y que esta imagen tendería a desaparecer si uno lo evalúa en un plano más ortogonal o con otro corte llegando a 90 grados. Ahora, ¿qué es lo más importante? Cuando nosotros vemos esta imagen a través del plano coronal, lo normal es que la ecogenicidad sea menor al plexo coroideo. Si esta ecogenicidad es igual o mayor al plexo coroideo, podemos estar en presencia de una leucoencefalopatía periventricular. Ahora, si yo tengo un aumento de la ecogenicidad leve, menor al plexo coroideo, pero que me persiste más de 15 días, también puedo estar en una leucoencefalopatía periventricular. Eso igual ya lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Lo normal es que cuando nosotros vemos esto, si le repetimos a la semana, tendría que desaparecer. Bueno, si cuando vamos a un corte más posterior, algo que se puede llegar a ver si tenemos mucho líquido en el espacio subaracnoideo es un aumento de la ecogenicidad sería de la zona de la pía madre por sobre la superficie cortical. Y esto se debe más que nada a un artefacto que tiene que ver por la interfase del líquido que tenemos sobre el cerebro. Pero eso también es un hallazgo normal. Bueno, cuando vemos los cortes en el plano transversal, el primer corte va a pasar exactamente bien sobre la línea media, en un plano sagital estricto. Ahora, cuando hacemos los segundos cortes, que son los parasagitales, acá hay que tener en cuenta este dato que es muy importante, que no es un parasagital estricto, sino que está siempre oblicuado. ¿A qué se debe que tiene que estar oblicuado? Porque la dirección de los ventrículos laterales no es recta, sino es los ventrículos de las astas occipitales están más lateralizadas y las astas frontales están más centralizadas. Y aparte, al al estar oblicuado el corte, nos permite ver algo que se llama notch caudotalámico. El notch caudotalámico es una hendidura que se forma en donde se cortan o donde se entrecruzan el tálamo con el núcleo caudado. Esta zona es importante, especialmente en los prematuros, porque ahí es donde se localiza la matriz germinal cerca de la semana 32, entre la 32 y la 34 aproximadamente. La matriz germinal es una estructura subependimaria unicelular laminar que va rodeando todos los ventrículos laterales, que aparece a cerca de las 22 semanas, 24 aproximadamente. Después se va regresionando y nos va quedando solamente cerca de las 32, 34 semanas, en este punto acá que se forma entre la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Acá tenemos cómo se ve en la misma área en el corte axial, en el corte coronal y en el corte sagital. Esta zona es muy importante porque es una zona que es muy sensible al estrés, es una zona muy vascularizada, es donde se dan las hemorragias de la matriz germinal. Bueno. Entonces, repasando algunos conceptos, nosotros tenemos que los núcleos de la base se pueden ver en los recién nacidos pretérmino, no se deben ver en los recién nacidos a término. Tenemos un aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular, que lo normal es que sea menor intensidad a la ecogenicidad del plexo coroideo y que debe desaparecer en el tiempo. Si cuando vemos por primera vez nos quedan dudas, tenemos que tratar de verlo utilizando un corte occipital o un corte transfenoidal para ver que desaparezca. Y después, cuando vamos a los cortes sagitales, es muy importante siempre revisar esta área. Bueno, yendo en los cortes sagital estricto, vamos a tener que evaluar lo que es el cuerpo calloso. Vamos a ver que lo que es la protuberancia normalmente se puede ver hiperecogénica. Vamos a ver que en ese corte lo que se ve del cerebelo también se puede ver hiperecogénico y eso se debe a que hay como pequeñas prolongaciones de la superficie del cerebelo
queda una interfase con el líquido y eso hace un efecto de reverberancia que hace que parte de esa zona se vea más ecogénica. Y lo otro que tenemos que prestar atención es a la cisterna magna, ver puntualmente el tamaño y que no esté agrandada, pero todos esos detalles lo vamos a ver con más detalle más adelante. En lo que refiere a los cortes parasagitales, ya dijimos que tenían que estar oblicuados. El primer corte tiene que pasar a la altura del notch caudotalámico. El siguiente corte lo que tiene que buscar es extender lo que son los ventrículos laterales, tratar de que se vean desde el asta frontal hasta la prolongación occipital y la temporal. El próximo corte ya va hacia el parénquima, que está por fuera de los ventrículos laterales. Bueno, con lo que respecta a las vías accesorias, como dijimos, teníamos la fontanela posterior, la fontanela mastoide y la escama del temporal. La mayoría de estas fontanelas, de estas ventanas, nos van a servir más en el prematuro, más que en el recién nacido de término, porque se vuelve mucho más difícil verlo en el recién nacido de término. Por ejemplo, la fontanela posterior se va a cerrar a partir de los 2 meses aproximadamente, y se utiliza para visualizar mejor lo que son las prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales, puntualmente ya sea en boca de sangrado o de algún otro tipo de malformación. Lo que hace a la fontanela mastoidea se cierra cerca de los 2 años y es útil para la búsqueda de lesiones focales a nivel del cerebelo, del tronco encefálico y de todo lo que es las cisternas peritroncales. Lo mismo pasa con lo que son la escama del temporal, que sirve más para ver lo que es tronco encefálico y cisternas periventriculares. Hay que tener en cuenta que muchas veces el grado de osificación de lo que es la superficie ósea del pretérmino no es tanto como el de término, y eso muchas veces inclusive utilizando transductores con mayor frecuencia sobre la superficie ósea nos permite la visualización o cierto grado de visualización de las estructuras. Bueno, con lo que respecta a la fontanela posterior. Al bebé lo vamos a poner en un decúbito lateral, o si es muy prematuro puede estar en un decúbito dorsal levantándole un poquito la cabeza. El punto donde se apoya el transductor es 1 centímetro aproximadamente por arriba de lo que es la protrusión occipital, y ahí vamos a hacer cortes en el plano frontal y en el plano parasagital. Hay que tener en cuenta que en estos casos los cortes parasagitales también llevan cierto grado de oblicuidad. La imagen que más o menos se va a ver es algo parecido a esto, donde vamos a ver las proyecciones occipitales de los ventrículos laterales, los lóbulos temporales, la cisura calcarina, la tienda del cerebelo, el tronco encefálico. Cuando vamos a los cortes parasagitales, vamos a ver lo que es de vuelta las prolongaciones occipitales, el trígono, esto que se ve más ecogénico dentro de eso, el plexo coroideo, que es normal, el tálamo, vamos a tener el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Ahora, acá hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Podemos tener algo que se llama calcaravis, que es como una leve protrusión del parénquima cerebral sobre los ventrículos en el área donde se localiza la cisura calcarina. Otra variante que se puede ver con bastante frecuencia es como cierta lobulación del plexo coroideo, que hay que tenerlo en cuenta, porque eso se puede llegar a confundir con coágulo. Cuando estamos ante esa situación de que estamos en la duda si puede ser plexo coroideo o coágulo, ahí se puede llegar a utilizar el Doppler, porque lo que es el plexo coroideo, por más lobulación que sea, vamos a encontrar algo de flujo adentro. Otra variante que hay que tener en cuenta, que ahora más adelante le muestro una foto, es que utilizando esta ventana por una cuestión de artificio, el tálamo se puede ver un poquito más ecogénico. Si nosotros utilizando una ventana occipital vemos el tálamo ecogénico, tenemos que pasar a la ventana frontal para corroborar que eso sea así o no. Bueno, con respecto a la fontanela mastoidea también lo localizamos al bebé en decúbito lateral, posicionamos el traductor 1 centímetro por detrás y 1 superior al trago,
se pone primero en un plano semicoronal y ahí vamos barriendo de adelante hacia atrás y después vamos a poner en un plano axial y se va barriendo de arriba hacia abajo. Esta imagen es hermosa, parecía sacada ya de una resonancia, pero el tema es que cuando hacemos la ecografía muchas veces se ve así, cuesta cuando uno empieza a obtener una imagen y generalmente tienden a salir oblicuada y a confundir. En esos casos lo que conviene hacer es aumentar la profundidad, reconocer lo más posible, tratar de corregir el plano e ir quitando la profundidad. En lo que es hacia el plano coronal, la imagen se vería más o menos así. Ahí lo que vamos a tener es el cuarto ventrículo, cisterna amarga, vermis cerebeloso y los lóbulos cerebelosos. Esta foto está para mostrarle una estructura puntual que se puede llegar a ver utilizando estos planos, pero que no hay que confundirla con patología. Si nosotros empezamos a hacer cortes axiales del cerebelo utilizando la fontanela mastoidea y vamos bajando progresivamente, vamos a ver la cisterna magna, el vermis, los ventrículos cerebrales, vamos bajando un poco más, vamos a tener el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y si bajamos un poco más, pero nuestro corte sale oblicuado, podemos ver algo que se llama foramen de Magendie. Este foramen de Magendie es normal. Lo importante de esto es, uno, no confundirlo con una patología, no confundirlo con una variante de Dandy Walker, y que en los casos que tengamos hidrocefalia, esta imagen de acá puede estar agrandada. Bueno, en lo que respecta a la fontanela del temporal, sirve más para ver todo lo que es el tronco cerebral y las cisternas peritroncales, y también se hace lo mismo si lo vamos a evaluar en un plano axial y en un plano coronal. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No, aprovecho, cuando se corte vuelvan a entrar al mismo link porque faltan pocos minutos. El mismo link yo reactualizo la clase. Sí, yo tengo una pregunta acerca de lo de los tálamos ecogénicos en los prematuros. Sí. ¿Hay un punto de corte en donde uno no debería verlo blanco? Porque justo esa duda se me planteó el otro día. Te explico así. Las patologías que te puedan llegar a dar tálamos hiperecogénicos en prematuros son muy raras, para empezar. En lo que hace a la evolución, generalmente en una semana, semana y media, vos empezás a perder esa imagen. ¿Por qué los tálamos son hiperecogénicos? Cuando empezaron habían diferentes teorías, que uno te hablaba de la milenización, otros te hablaban de la hidratación. Tendría que buscar puntualmente cuál es la regla para decirte este es el punto de corte, para ser más preciso, pero generalmente semana, semana y media tiende a desaparecerlo. Yo quería agregar a eso, perdón, que hay que tener mucho cuidado también, porque a veces con los diferentes ecógrafos las imágenes no son exactamente iguales, y a veces es muy sutil eso. Y yo creo que como siempre lo importante es relacionarlo con la clínica, ¿no? Ver ahí qué te dice el neonatólogo o la gente que está ahí, de si el chiquito en qué estado está. Porque a veces esa cogenicidad, como te decía, a veces es sutil y si uno por ahí le pone hipercogenicidad a todo y en realidad, viste, no es un hallazgo patológico en sí. Porque ustedes van a ver que si subimos con el Philip, a veces subimos con el GE, de acuerdo a qué programa usamos, o el transductor, también eso cambia un poco, porque y en los neonatos a veces, incluso como decía antes Juan, depende de la angulación que usás, la anisotropía te juega en contra. Entonces, siempre creo que la correlación con la clínica en ese estado es importante, ¿no? Lo que yo diría con respecto a las patologías, generalmente en el neonato por cuestiones vasculares, que le voy a explicar un poco más adelante, si tuvo lesiones hipóxico-isquémicas o lesiones por infecciones, lo que sean, generalmente va a afectar más lo que es la sustancia blanca periventricular, va a afectar más el área de la noche ventricular, de la noche caudatalámico, va a afectar un poco más la corteza cerebral, pero no afecta tanto los núcleos de la base.
Por eso es raro. Después hay algunas patologías metabólicas que sí dan más lesión sobre los núcleos de la base, pero que ya son muy, muy poco frecuentes. Tengo unos artículos donde explicaba todo lo que es la evolución del núcleo de la base. Tendría que buscar para darte una respuesta más específica sobre cuál sería el punto de corte, pero lo que tendrías que hacer en ese caso es verlo en control evolutivo. Los protocolos de los controles de los prematuros cambia de centro a centro. En todos los trabajos que fui revisando, todos tenían sus propias recetas. Lo que sí hay concordancia básicamente son en dos conceptos, que en los primeros 3 días de vida básicamente se tendría que hacer el primer control y después repetirlo del cuarto a séptimo día o más allá del séptimo día y según la clínica. Bueno, cuando nosotros hablamos de qué evaluar, vamos a ir viendo área por área qué patologías se nos pueden ir presentando. Con respecto a la ecogenicidad y diferenciación de la corteza con la sustancia blanca. Bueno, lo normal es que nosotros veamos la corteza hipoecoica, la sustancia blanca levemente ecogénica, que ese grado de ecogenicidad va a ir variando y que no podamos diferenciar bien el punto de clivaje entre la corteza y la sustancia blanca, que eso sea medio difuminado. Ahora, dentro de esto podemos tener una acentuación de la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca que puede ser por edema cerebral. Y en este caso vamos a ver un aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca que lo que nos hace es remarcar todo lo que es la corteza cerebral. El edema de la sustancia blanca puede ser muy variable, puede ser de leve o puede ser bastante severo y también puede hacer que se vean ciertas imágenes que nos den constantemente duda si es realmente edema o no. Entonces en esos casos hay que correlacionar siempre con la clínica y controlarlo en forma evolutiva. Después, cuando la lesión suele ser más agresiva, puede hacer que más allá del aumento del edema de la sustancia blanca, también se dé un aumento de la ecogenicidad de la corteza. Entonces lo que vamos a tener una pérdida de la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca. Bueno, cuando tenemos un aumento entre la diferenciación de la corteza con la sustancia blanca, que se puede ver edema cerebral, esto se puede ver también en el contexto de isquemia, se puede ver en el contexto de infecciones, se puede ver en el contexto de una leucodistrofia, una enfermedad poco frecuente, y se puede ver también algo que se llama un pseudoaumento, que a esto es lo que quería llegar, que me interesa en este caso. Si tenemos aumento del líquido, del líquido subaracnoideo, nos puede dar un pseudoaumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca que está dando también por un artefacto que se produce por la interposición del líquido. Entonces, tener en cuenta que si nosotros tenemos aumento del líquido subaracnoideo, este aumento de la sustancia blanca no es patológico, sino que es una variante normal. Es un artefacto. El aumento de la ecogenicidad cortical sin aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca también la podemos ver en la necrosis cortical, como la podemos ver en una encefalitis herpética, por ejemplo. Esta imagen que tenemos acá son de una encefalitis herpética y esta imagen que tenemos acá es de una necrosis cortical. No podemos diferenciar cuál es el origen de cada una por las imágenes porque son prácticamente igual, por eso siempre tiene que ir todo correlacionado con la clínica. Bueno, con lo que respecta a los espacios subaracnoidea y presencia de colecciones extraxiales, esto es lo que es importante acá siempre evaluarlo en contexto. Un detalle que hay que tener en cuenta que siempre que veamos los espacios subaracnoideos ensanchados, especialmente el espacio interhemisférico, tenemos que ver cómo están los ventrículos. Los ventrículos, si están dilatados, hay que tener presente que eso se puede ver a atrofia o pérdida del volumen cerebral. Y entonces, siempre hay que tomarlo en contexto. Si uno ve colecciones, pueden tener o no detritus adentro. En el caso de la encefalitis, tienden a comprometer siempre lo que es el espacio subaracnoideo también. Cuando vemos la sustancia blanca periventricular, ahí podemos ver el aumento de la ecogenicidad que ya hicimos referencia, podemos ver calcificaciones difusas o focales, podemos ver formaciones quísticas y podemos ver algo que se llama venas medulares.
Algo muy importante en lo referente a las calcificaciones que se ven en el parénquima cerebral es que esta puede no dar sombra acústica posterior, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Este es lo que vemos acá, lo saqué de una exposición de casos. En ambas imágenes tenemos los ventrículos dilatados. Si prestamos atención, en la imagen superior los ventrículos son redondeados. En la imagen inferior los ventrículos son más angulados. Esto se debe a que esto se debe a una hidrocefalia y esto se debe a una ventriculomegalia por pérdida de volumen del parénquima. En ambos casos vemos alrededor de los ventrículos es aumento de la ecogenicidad periventricular. Ahora, ¿qué pasa? Este chiquito que está acá abajo tiene calcificaciones periventriculares por citomegalovirus. Como pueden ver, está bastante calcificado, no da sombra acústica, y en este caso del chiquito de acá arriba, tiene un edema transependimario que da este aumento de la ecogenicidad. Esta imagen de acá es muy poco frecuente que se dé, por eso figuraba como un reporte de caso. Acá tenemos la tomografía del chiquito con citomegalovirus, donde se ve dilatación ventricular con las calcificaciones periventriculares, y acá vemos la tomografía de este chiquito con hidrocefalia sin tener ningún grado de calcificación periventricular, pero sí se ve una disminución de la densidad adyacente a las astas frontales por el edema transependimario. Ahora, en la evolución de este chico, cuando se corrigió la dilatación y se perdió el edema, también se pierde el aumento de la ecogenicidad periventricular. Bueno, hay algo que se llama venas medulares, que son estas imágenes que nosotros tenemos acá que se ven como radiadas que van hacia los ventrículos laterales. Esta imagen se puede ver en un recién nacido pretérmino. Es muy raro poder llegar a verlo en un recién nacido de término, y en caso de verlo en un recién nacido de término hay que pensar que hay ingurgitación venosa o trombosis venosa, y para que se dé esa ingurgitación venosa generalmente están asociados a hidrocefalia. En este caso también vemos como están hiperecogénicos los tálamos debido a que es un recién nacido pretérmino. Bueno, con respecto a las lesiones quísticas periventriculares, la vamos a dividir en dos grupos: a los quistes que están por arriba de los ventrículos y a los quistes que están por debajo de los ventrículos. Dentro de los quistes que están por debajo de los ventrículos tenemos los pseudoquistes o los quistes congénitos o coaptación ventricular. Eso se debe a una falta de separación o de fusión en el desarrollo que te van a dar esta imagen de los quistes, que lo que es característico es que está pegado a las astas frontales de los ventrículos, y que cuando uno los ve en un plano sagital muchas veces presentan como imágenes de quiste arrosariado. Esto no tiene mayor valor patológico. Después vamos a tener quistes que se pueden localizar en el área del notch caudotalámico, que estos se pueden ver a quistes subependimario como parte de una evolución de una hemorragia de la matriz germinal, o pueden ser quistes germinolíticos que se deben ya a otros trastornos metabólicos. Ahora, los quistes más importantes son los que van a aparecer por arriba de los ventrículos, que pueden ser quistes que aparecen como evolución de una leucomalacia periventricular, o quistes más grandes uniloculados que pueden aparecer por infarto venoso. Estos quistes que aparecen por arriba de los ventrículos son más importantes porque se suelen asociar a algún grado de secuela motora. Bueno, siguiendo, cuando vamos al área de los núcleos de la base, ya se habló de lo que era la interpretación de la ecogenicidad de los núcleos de la base entre los recién nacidos pretérminos y los recién nacidos de término, y después hay otro hallazgo que podemos encontrar. A ver, bueno, me freno un poquito acá con esto. Esto ya habíamos visto esta imagen antes, que era el aumento de la ecogenicidad de los tálamos en los recién nacidos pretérminos y en los de término, y esta era la que hacía referencia a cómo se puede ver el aumento de la ecogenicidad de los tálamos viendo por una ventana occipital. El mismo paciente viendo por la ventana frontal, ya ese aumento ya no es tan notorio. Y bueno, y después hay algo que se llama vasculopatía de las arterias tálamo-estriadas.
Bueno, cuando uno revisa la bibliografía de la vasculopatía, va contando la misma historia que me pasó a mí. La primera vez que lo vi fue en el contexto de un chiquito con TORCH. La verdad no tenía ni idea que era ese aumento de las calcificaciones. Me daba cuenta que seguía las arterias talamoestriadas, pero no sabía qué era. Voy a buscar, encuentro un artículo que dice, bueno, en el contexto de chicos con enfermedad de TORCH se pueden ver aumento de la ecogenicidad acompañando el trayecto de los vasos tálamo estriados. Y según ese artículo decía que se debía a inflamación linfocitaria de la pía no sé cuánto. Pasa el tiempo, 1 o 2 meses, otro chico vuelve a ver lo mismo y no tenía infección, no tenía torcho, no tenía nada. Vuelvo a buscar, dice, no, en este caso también se vio que los pacientes con lupus pueden tener esto. Pasan 2 semanas más, sale otro artículo que decía que los pacientes con cromosopatía también podían presentar esta imagen. 3, 4 meses más sale otro artículo que decía, los chicos normales también pueden presentar esta imagen. Conclusión, es un hallazgo que por sí solo no tiene valor, siempre hay que tomarlo en contexto del cuadro clínico del chiquito y que otro hallazgo tenga, porque no puede ser tanto normal como patológico. Y cuando uno encontraba la descripción en el libro decía, primero se relacionó a esto, después se relacionó a tal patología, después a tal, y después ya medio que ya no se lo siguió relacionando a nada, porque al encontrárselo en chicos normales ya no sabía más qué valor patológico darle. Bueno, Perdón, Juan. Y sí. en ese caso que lo mencionás en el informe, sugerís control, en caso que te encuentres con algo así. Depende, generalmente lo nombro y lo pongo a correlacionar con contexto clínico. Ahora, hay varias cosas que uno puede ver. Si es así de marcado, generalmente lo pongo. Lo que sí me pasó de empezar a ver muy frecuentemente y cada vez más es sin ser tan marcado que solamente aparezcan 1 o 2 puntitos siguiendo el trayecto del vaso. En esos casos ya ni lo nombro. Pero porque si no tiene antecedente clínico, no tiene alguna otra lesión, algo que lo justifique, si es muy chiquito y muy puntual, no lo digo. Si yo ya veo la imagen lineal que sigue, lo nombro y a correlacionar con contexto clínico. El problema es que uno no sabe qué valor patológico realmente darle, porque al estar asociado a chicos normales tampoco puede ser un hallazgo normal. Y en los análisis que se hicieron de biopsia y todo eso, lo que se encontró fueron 2 cosas. Uno es como una reacción glial inflamatoria alrededor de los vasos y en otro encontraron como pequeñas calcificaciones. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No, gracias, Juan. Sí. Bueno. En lo referente a los ventrículos, bueno, con referente al tamaño ventricular, el tamaño por sí solo no es muy importante, siempre hay que poner el tamaño ventricular en contexto. Tanto el tamaño y la morfología pueden ser muy variables. Podemos tener una simetría entre los ventrículos que es normal, es más frecuente que el izquierdo sea más grande que el derecho. Otra cosa que a mí me pasó algunas veces es que cuando los chicos están mal encajados, hay veces que cuando nacen tienen parte de una calota que sobresale un poco más de un lado que del otro, que eso después se corrige con el tiempo y cuando uno le hace la ecografía, nota que los ventrículos de ese lado como que están más tironeados para ese lado sin ser patológico. En términos generales, se dice que en la medición no debe superar los 10 milímetros de diámetro transverso y el tamaño por sí solo no importa así tampoco tanto la medición. La medición sirve más que nada para un seguimiento. Entonces ahí lo que tenemos que diferenciar es lo que es la ventriculomegalia de la hidrocefalia. Ventriculomegalia quiere decir que el ventrículo está agrandado. Y eso puede ser porque el parénquima cerebral perdió volumen, entonces el ventrículo se acomoda a la pérdida de volumen. En ese caso, más allá de estar agrandados, los bordes van a ser angulosos, como vimos en la diapositiva anterior, y vamos a tener un ensanchamiento de los espacios
los surcos y de las circunvoluciones, disculpe, de los surcos y del espacio interhemisférico. Y en el caso de la hidrocefalia vamos a tener aumentado de tamaño los ventrículos debido a un aumento de la presión dentro de los ventrículos, que ahí se puede ya deber a varias causas. Y en ese caso, el espacio interhemisférico o los surcos no van a estar tan agrandados. Dentro de la forma de las mediciones tenemos que hasta las 40 semanas se puede utilizar algo que se llama ventrículo ratio, que es la medición desde la línea medio de la hoz del cerebro hasta la prolongación más externa del ventrículo. Esto se hace para cada uno de los lados y se compara con una tabla que están las mediciones con percentiladas hasta la semana 40-42. Pasando ya esa semana, si un recién nacido de término ya es más grande, se usa como un índice de Evans, donde nos tendríamos que situar a nivel del foramen, esperen un segundito, ahí apareció, del foramen de Monroe, tendríamos que medir de una pared a la otra pared de los ventrículos laterales y en el mismo plano medir la zona más ancha de lo que podemos en el de tabla ósea a tabla ósea. Y ahí se saca un radio y según eso no sirve tanto para determinar conducta porque eso da más por la clínica y por las mediciones en sí, pero sí para ir viendo un seguimiento si este índice aumenta, disminuye o se mantiene. Bueno, dentro de los plexos coroideos, otra cosa que dentro de los ventrículos vamos a encontrar los plexos coroideos. Dentro de esto podemos llegar a ver quistes. Son muy frecuentes, pero lo importante es que estos quistes generalmente, pueden ser 1, 2, 3, 4, eso no importa, estén entre los 2 y los 3 milímetros. Nos tiene que llamar la atención si uno de estos quistes tiene más de 10 milímetros, porque en esos casos se suelen asociar a cromosopatía y por ahí hay que solicitar ya que se lo evalúe un poquito más al chico. Otra cosa ya hablamos, lo que es la lobulación del plexo coroideo. Y ahora vamos a ver otra cosa que podemos encontrar, que es el cavum septum pelluceo, que es remanente del líquido, ¿cómo sería el nombre? De los espacios como cisternales que quedan, que se van achicando a medida que el cerebro va madurando. Cuando es más anterior, es el cavum septum pelluceo. Si este se extiende un poquito más hacia atrás, es cavum septum pelluceo con cavum vergae. Y si vamos más para atrás, tenemos cavum septum pelluceo, cavum vergae y cavum del velum interpositum. Ahora, ¿qué dato es importante acá tener en cuenta? Que el cavum del velum interpositum no debe sobrepasar la curvatura del esplenio, porque si sobrepasa la curvatura del esplenio, generalmente ya estamos en presencia de un quiste aracnoideo, que puede ser un quiste de la glándula pineal o un quiste de la cisterna cuadrigeminal. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá o sigo? Sigo. Mega cisterna magna. La cisterna magna en cualquiera de los dos planos que usted la mida tiene que tener menos de 8 milímetros. Si tiene mayor de 8 milímetros ya se habla de una mega cisterna magna. Se la puede ver de forma aislada o asociada a lo que es la variante de Andy Walker, de ahí que radica parte de la importancia. Y uno de los diagnósticos diferenciales que presenta es con otro quiste subaracnoideo de fosa posterior. En esos casos lo vamos a diferenciar porque la megacisterna magna se amolda a lo que es la forma del cerebelo. En cambio, los quistes subaracnoideos ya van a dar cierto efecto de masa sobre el parénquima cerebral. En este caso, que tenemos una dilatación ventricular por un sangrado, este es un paciente que tiene una dilatación ventricular por un sangrado intraventricular. Eso que está marcando ahí la flecha es un coágulo. Vamos a ver leve dilatación del cuarto ventrículo, la media cisterna magna, y cuando íbamos bajando lo que vamos a ver, podemos encontrarnos con esta imagen, que es el foramen de Magendie dilatado.
que esto se produce normalmente en el contexto de la dilatación ventricular o de la hidrocefalia por un mecanismo de compensación. Bueno, antes de seguir, ya acá casi estamos terminando, le voy a dar algunas pautas de lo que tiene que ver con maduración cerebral, pero más que nada para ver después lo que hace algunos hallazgos patológicos. Si hacemos un chiquito que está dentro de las 22 semanas, no vamos a encontrar ningún surco, eso es normal. Dentro de las 24 o 29 semanas empiezan a aparecer los surcos, los cuales son limitados, y después, a medida que se van desarrollando, cada vez van apareciendo más. Y esto, tengo ahí un libro si quieren, o después voy a buscar la forma de subirle un libro, que es un atlas de desarrollo cerebral, donde van figurando con más detalle, mes a mes, semana a semana, estos hallazgos. Esto es importante. Cuando nosotros estamos antes de las 32 semanas, hay que tener en cuenta que la sustancia blanca periventricular es una zona de irrigación limítrofe. ¿Por qué? Porque la circulación, tenemos algo que se llaman vasos perforantes cortos y vasos perforantes largos piales, que después con el tiempo, no sé si tanto es que se va regresionando o esta zona va obteniendo mayor irrigación de la parte del tálamo, pero que estos vasos llegan solamente, los vasos perforantes cortos llegan hasta la unión entre la corteza y la sustancia blanca subcortical. Y después tenemos vasos perforantes largos que llegan un poquito más metiéndose dentro de la sustancia blanca, pero que no llegan tanto hacia la sustancia blanca periventricular. Por eso, cuando tenemos un recién nacido pretérmino, es la sustancia blanca periventricular la que se lastima con mayor frecuencia y termina dando la leucoencefalopatía periventricular. Bueno. Bien, acá lo que tenemos una lista de todas las posibles patologías y posibles indicaciones por las cuales se pueden dar una ecografía cerebral. Pero yo me voy a resumir algunas patologías puntuales y escenarios clínicos que se pueden llegar a dar tanto en neonatología, dividiéndolo en algunas lesiones que se pueden ver o buscar en un recién nacido pretérmino, un recién nacido de término, y una que es la más frecuente en el consultorio. Dentro del recién nacido pretérmino, la más frecuente va a ser la hemorragia en la matriz germinal. La más importante van a ser las lesiones de la sustancia blanca porque pueden llegar a dejar secuelas, y dentro de esa vamos a tener la leucomalacia y el infarto hemorrágico periventricular. Dentro del recién nacido de término, la encefalopatía hipóxico-isquémica, y en el consultorio lo que se puede llegar a ver, la hidrocefalia externa benigna. Cuando empecé la clase, la verdad, esta era mucho más larga, pues empecé a sacar diapositivas y empecé a sacar patologías y no se iba a volver eterna. Hay un artículo muy lindo donde explica la fisiopatología de las lesiones, pero le fui dejando de lado eso. Y vamos a resumir esto en algunos patrones de lesión isquémica. Vamos a dividir en el cerebro del prematuro y en el cerebro del recién nacido de término. Todas estas lesiones generalmente tienen un origen hipóxico-isquémico, que dependiendo el tiempo, la intensidad y el grado, van a dar diferentes patrones de lesiones. Si la lesión es leve a moderada y nosotros la vemos en un recién nacido pretérmino, podemos ver hemorragia de la matriz germinal, como podemos ver leucoencefalopatía periventricular. Esto ya cuando empieza a ser un poquito más marcada la lesión. Después, cuando estamos en un recién nacido de término, si la injuria es leve, vamos a ver afectación en las zonas de watershed, o sea, de circulación limítrofe, debido a que le da tiempo al cerebro a activar mecanismos compensatorios que tienden a preservar los núcleos de la base. Ahora, ¿qué pasa? La zona metabólicamente más activa es el de los núcleos de la base. Cuando nosotros tenemos una lesión más severa, aguda, que no dio tiempo a que se den estos mecanismos compensatorios, se lastiman principalmente los núcleos de la base sin lastimarse tanto o sin ser tan evidentes las lesiones de circulación limítrofe. Porque acá tiene un mayor mecanismo de mayor actividad metabólica por sí.
Y el otro concepto, que es lo más importante de todo, ninguno de estos patrones por sí solo se puede presentar de forma aislada, pueden llegar a haber cierto grado de superposición entre las lesiones. Otros patrones, dos que quiero recalcar, uno es de la isquemia arterial, que dependiendo de cuál sea la isquemia o la arteria que esté lesionada, va a dar este patrón sobre esa área, que es aumento de la ecogenicidad cortical con pérdida de los surcos, como en este caso, que es la arteria cerebral media, y otro que es el del infarto hemorrágico por trombosis venosa. El cerebro en general, voy a decir el cerebro pediátrico, el drenaje venoso va a un drenaje central, un drenaje periférico. El drenaje central sería el de la vena de Galeno, y el periférico iría por el seno longitudinal o los senos transversos. Dependiendo cuál sea la vena trombosada, nos va a dar el patrón de distribución de esta lesión, que podemos llegar a ver el trombo dentro del seno, con un aumento de la ecogenicidad de la cortical adyacente, que se da por edema. Este edema puede evolucionar después en el tiempo a una isquemia o un infarto hemorrágico. Bueno, con respecto al recién nacido pretérmino, como le dije, los protocolos de estudio varían según cada centro, y lo que nos tiene que quedar en claro cuando vayamos a hacer los estudios es que dentro de los primeros 3 días se puede llegar a hacer el primer control. Nosotros podemos tener un primer estudio normal. Si pasó una semana, por ejemplo, vamos a hacer un segundo control y tenemos un previo normal, eso no nos garantiza nada de que nuestra segunda ecografía sea normal. No se porfíen de que por tener un previo normal en la ecografía que se vaya a hacer no aparezca nada, porque hay algunas lesiones que aparecen de forma tardía. Bueno, con respecto a la hemorragia de la matriz germinal, muchas veces se usa el término de hemorragia intraventricular y hemorragia de la matriz germinal de manera indiferente. Pero hay que tener en cuenta que la hemorragia intraventricular también se puede deber a una oclusión venosa, también se puede ver a una isquemia capilar del plexo coroideo y lesiones por reperfusión en el recién nacido a término. Entonces, hemorragia intraventricular lo único que nos dice que hay sangre dentro de los ventrículos, y hemorragia de la matriz germinal es una patología que la vamos a ver puntualmente en un recién nacido pretérmino antes de las 34 semanas. Con lo que respecta a la matriz germinal, bueno, todo esto ya se dijo. Lo importante acá es que es muy poco probable que esto sangre pasada las 34 semanas. Por eso es muy importante que antes de empezar cualquier estudio uno esté preguntando de cuántas semanas gestacionales es el chico, cuánto pesó cuando nació, si fue parto o cesárea, si fue parto, si fue traumático o no fue traumático, y qué Apgar tuvo al ingreso. Bueno, la hemorragia de la matriz germinal, que se va a ver generalmente en recién nacido que tiene menos de 1500 gramos, alrededor de las 32 semanas de edad gestacional. El sangrado se produce dentro de la primera semana de vida, y generalmente, dependiendo del grado, o son asintomáticos o tiene una clínica muy sutil que puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque el recién nacido de pretérmino ya viene con todo otro grado de complicaciones, de lesiones, de sintomatología, que no siempre uno puede estar atribuyendo la excedente al sangrado que puede estar teniendo los ventrículos. Bueno, con el tema de la clasificación, cuando busquen la clasificación de esto van a encontrar muchas. Lo que yo le quiero explicar acá es más o menos cómo es la evolución natural de estas lesiones y qué virtud y qué defecto tuvieron las clasificaciones que se fueron presentando. La primera clasificación que tenemos es la de Papile de 1978. En esta se establecían 4 grados. El grado 1, que es la hemorragia subependimaria, que se ven como pequeños focos hiperecogénicos de la sustancia blanca subependimaria a nivel de los nodos caudotalámicos. La gran mayoría de las clasificaciones están de acuerdo con este grado 1. Después se pasaba a un grado 2, que hablaba de presencia de sangre intraventricular. Después de eso pasaba a un grado 3, que era
sangre intraventricular con dilatación ventricular. Y después de eso pasaba a un grado 4 que hablaba de sangre intraventricular con dilatación y con focos hemorrágicos periventriculares. En esta época todavía creía que estos focos hemorrágicos eran parte de la evolución del sangrado intraventricular que afectaba el parénquima adyacente. Ahora, ¿qué problema había con esta clasificación? Que sin darse cuenta él fue describiendo parte de la lesión fisiopatológica normal de los casos graves, pero no tuvo en cuenta algunos detalles. Primero, cuando nosotros ya tenemos un sangrado intraventricular, por ejemplo, yo hoy le hago esta ecografía, tengo un sangrado intraventricular, le repito a los 3 días la ecografía y puedo tener el mismo sangrado ventricular asociado a una ventriculomegalia o una hidrocefalia sin tener un sangrado asociado o que haya resangrado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene el sangrado intraventricular, se produce después una hidrocefalia por la misma sangre que está dentro de los ventrículos y tapa un poco lo que es la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para un mismo grado de lesión, él lo estaba clasificando de manera diferente, pero sin tener en cuenta el tiempo de evolución. Entonces, ¿qué pasó acá? Después aparecieron otras clasificaciones que decían, bueno, el grado 1 es la hemorragia subependimaria. Grado 2 es sangrado intraventricular que es menor al 50% de la superficie ventricular medido en un plano parasagital. Y un grado 3 sería la misma presencia de sangre, pero que es mayor al 50%. Y esa es la clasificación que propone Volpe en 1989, sin tomar en cuenta dilatación ventricular y sin tener en cuenta lo que es el sangrado hemorrágico periventricular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros va la sangre dentro del ventrículo, produce la dilatación, produce la hidrocefalia. Cuando nosotros ya tenemos instaurada la hidrocefalia, lo siguiente que pasa es que produce una ingurgitación de las venas medulares, que esas venas después con el tiempo se pueden trombosar y me dan un infarto hemorrágico. Y eso es lo que es el infarto hemorrágico venoso periventricular. Ahora, entre estos dos extremos, entre Papile y Volpe, van a encontrar cualquier cantidad de clasificaciones que toman en cuenta con dilatación, sin dilatación, más sangre, menos sangre. Eso varía de centro a centro, varía de autor a autor. Lo importante es que tengan en cuenta que esto es como una evolución, que una vez que yo tengo sangre en el ventrículo se me puede dilatar aunque no haya resangrado. Y que cuando yo ya estoy empezando a tener dilatación ventricular y ya estoy empezando a tener hemorragia del parénquima adyacente, eso ya son lesiones más graves. Entonces, tanto el estadio 1 como el estadio 2, o sea, la hemorragia subependimaria, como la presencia de sangre dentro de los ventrículos, se puede considerar moderado. Cuando ya estoy teniendo dilatación ventricular y sangrado de la sustancia blanca periventricular ya es más grave, que los primeros, el leve a moderado, pueden ser asintomáticos, no van a dejar secuelas, pero ya cuando tengo dilatación ventricular o sangrado periventricular ya es más probable que haya secuelas, siempre dependiendo del grado. Bueno, acá esto es solo para dar ejemplo de algunas cuestiones puntuales. Acá tenemos un grado 1 que es un sangrado de la sustancia blanca subependimaria a nivel de la noche, que en su evolución puede evolucionar a una lesión quística. Generalmente en la evolución puede pasar dos cosas, que esto vaya disminuyendo progresivamente la ecogenicidad o hasta desaparecer o formarse una lesión quística. En este grado 2, lo que quiero ver ya son otros detalles muy técnicos. Muchas veces, si no tengo dilatación ventricular, es difícil diferenciar lo que es la sangre del plexo coroideo. Para eso hay que estar muy atento, tanto en la evolución como en las imágenes y en el uso de ventanas complementarias. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso,
Esto estamos viendo a través de una ventana frontal, de la cisura frontal, y que se ve una pequeña línea ecogénica en el fondo. Lo mismo acá, en un corte coronal, se ve como una pequeña imagen en lo que es la prolongación occipital, es que si pasamos a la ventana occipital podemos ver que son coágulos dentro de las prolongaciones occipitales. En este caso algo parecido. Vemos sangre dentro del ventrículo, una hemorragia intraventricular, y cuando vemos por la ventana de la cisura frontal, se ve medio borroso todo lo que es la fosa posterior, y si esto lo pasamos a ver a través de una ventana mastoidea, podemos ver aumento de la ecogenicidad alrededor del tronco encefálico, que es parte del sangrado que tenemos en esta área y en la zona del cuarto ventrículo. Entonces, todos los chicos que nosotros ya vemos que tienen sangrado dentro de los ventrículos, o que tenemos alta sospecha de que pueda tener un sangrado, en esos chicos, especialmente en prematuro, es muy importante usar las ventanas accesorias. Bueno, esto ya sería un estadio grado 3, un poco mezclado con una lesión grado 2, porque acá esto ya es una lesión más evolutiva. Y acá lo que tenemos es un estadio grado 3 con sangrado intraventricular, dilatación ventricular, que si vemos la extensión del sangrado ya es mayor al 50% de la superficie del ventrículo lateral, como le dije hoy, medido en una ventana, medido en un corte parasagital, asociado a una pequeña hemorragia del parénquima adyacente por infarto venoso. Y esto, en su evolución, puede dar una cavidad pseudoporencefálica que se termine comunicando con el ventrículo. Bueno, acá tenemos lo que es el infarto venoso hemorrágico periventricular. Si vamos a ver. Se puede dar en un 15% de los niños que tengan la hemorragia y la matriz germinal o infarto hipóxico isquémico. Generalmente se va a ver como un área hiperecogénica periventricular que, a diferencia de la leucoencefalopatía periventricular, tiende a ser asimétrica o unilateral, y en su evolución puede ir disminuyendo progresivamente la ecogenicidad hasta volverse normal o formar grandes formaciones quísticas pseudoporencefálicas que toman contacto con el ventrículo. Estas lesiones, dependiendo del grado de extensión, ya son mucho más importantes porque estas generalmente van a dejar algún tipo de secuela o paresia. Bueno, con respecto a la leucoencefalopatía periventricular, esto ya explicamos hoy por qué estas áreas son las más afectadas. Lo que hay que tener en cuenta que es una isquemia de la sustancia blanca periventricular. Originalmente se creía que esta imagen solamente se da por isquemia, pero después también se vio que podemos tener la misma imagen en el contexto de infección o vasculitis. Generalmente va a aparecer en los primeros 10 días de vida, por eso le decía que si le hacemos la primera ecografía en los primeros 2-3 días de vida, nos da normal, no se confíen, esperen a ver cómo es la evolución a los 7, a los 8 días y a ver si esta imagen persiste, si esta imagen evoluciona o aparecen lesiones quísticas. Son importantes porque un porcentaje alto de estas lesiones van a dejar secuelas. Entonces, con lo que respecta a la evolución de la lesión, puede persistir en el tiempo o desaparecer en 1, 2, 3 semanas. Todo esto depende del grado de intensidad de la isquemia que haya tenido. O en la evolución del tiempo pueden aparecer lesiones quísticas en su interior, pueden aparecer cicatrices glióticas, o se puede asociar aumento del tamaño de los ventrículos, pero debido a una pérdida del volumen del parénquima cerebral. Entonces vamos a tener los estadios que va a ser grado 1, que es el aumento de la ecogenicidad periventricular, que persiste más de 15 días y se suele asociar a cierto grado de ensanchamiento ventricular. Un grado 2, que es cuando ya no aparece la lesión quística sobre el ángulo externo, pero es algo más limitado.
Un grado 3 cuando la misma lesión quística son más extensas y pueden llegar al área periventricular frontoparietal u occipital. Y un grado 4 cuando las mismas lesiones quísticas ya llegan a la región córtico-subcortical. Entonces, como decíamos hoy, un grado 1 puede ser un aumento de la ecogenicidad periventricular que sea igual o mayor a la ecogenicidad de los plexos coroideos, o que sea menor a la ecogenicidad de los plexos coroideos, o que persista más de 15 días. En un grado 2 vamos a empezar a ver lesiones quísticas que aparecen en la sustancia blanca periventricular, pero que son más limitadas. En un grado 3, la misma lesión que se empieza a extender más ya hacia las regiones frontales y parieto-occipitales. Y un grado 4, que van a afectar las regiones, ya va a llegar hasta la sustancia blanca subcortical. Corto acá un minuto hasta que se vuelva a aprender alguna pregunta. Bueno, con respecto a lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, según el grado de lesión ya dijimos que podía afectar el área de circulación limítrofe o los núcleos de la base, y que nunca estas lesiones suelen ser puras, sino que suelen tener cierto grado de superposición. Lo importante acá es que las ecografías iniciales presentan un bajo grado de sensibilidad, dado que va a aparecer mucho, como les decía acá, que las ecografías iniciales presentan una baja sensibilidad, dado que muchas veces va a aparecer primero la clínica y después recién las imágenes. O sea que si tienen un paciente con clínica, que tenemos una ecografía normal, no descarta que no exista lesión, y en esos pacientes hay que volver a repetir la ecografía en 2-3 días. Los hallazgos que podemos encontrar en estas lesiones hipóxico-isquémicas es edema cerebral, aumento de la ecogenicidad de los ganglios de la base, lesiones corticales y lesiones de la sustancia blanca. Con respecto a los ganglios de la base, cuando hacemos Doppler vamos a ver que sobre la zona de los ganglios de la base puede ser que no veamos circulación, pero nos pueda confundir porque las zonas que son de isquemia limítrofe va a tener un aumento de la circulación. Con lo que respecta al edema cerebral, no vamos a poder diferenciar lo que es un edema cerebral de una isquemia o de una infección, porque el edema cerebral, una vez que está, la imagen va a ser igual para todos. Lo que se va a ver es un aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca, un borramiento de los surcos, una compresión de los ventrículos, inclusive tanto el cuerpo calloso como el tronco cerebeloso puede llegar a aparecer borroso. En lo que respecta a las lesiones de la sustancia blanca, podemos encontrar aumentos parcheados de la sustancia blanca que cuando son un poco simétricos se deben a que nos están mostrando las áreas de circulación limítrofe que están afectadas. Y pueden afectar tanto a la sustancia blanca como tener extensión a la cortical, en lo cual vamos a ver pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. En estos pacientes, utilizando ventanas accesorias, se pueden ver también lesiones a nivel del tronco cerebral, que se va a ver como áreas con mayor ecogenicidad y aumento del volumen. Y estas lesiones, cuando aparecen en las evoluciones, pueden terminar produciendo ventriculomegalia con ensanchamiento de la cisura por pérdida del volumen del parénquima, lesiones quísticas, lesiones pseudoporencefálicas. Y bueno, terminando más o menos, tenemos algo que sería el infarto cerebral perinatal isquémico. Lo que tiene esto que son lesiones debido ya arteriales, que son ya dan lesiones más focalizadas. Pueden ser silentes en cierto porcentaje dependiendo del grado de extensión, y lo mismo, va a aparecer primero la clínica y puede que no se vean lesiones hasta pasadas 24 horas, pero ya a las 48, 72 horas, por eso es importante repetir la ecografía 2-3 días después, las lesiones ya son mucho más visibles. Bueno, y terminando ya, en el consultorio externo lo que generalmente vienen a control, van a ver que llega la madre que con el chiquito en brazos que le dice, no, lo que pasa es que lo veo medio cabezón a mi hijo, o le dice el perímetro cefálico le dio por arriba del percentilo 97.
clínicamente no tiene nada, neurológicamente están bien, y lo que le quiere descartar es una hidrocefalia externa benigna. Cuando nosotros le hacemos la ecografía a estos chicos, va a estar todo normal exceptuando el espacio subaracnoide, la fisura interhemisférica, que van a estar ensanchados. Para nosotros decir que esto es normal, tiene que estar, los ventrículos no tienen que estar dilatados, la diferenciación de la corteza con la sustancia blanca tiene que ser normal, el espesor del parénquima cerebral tiene que ser normal. Y cuando vemos, lo que se mide generalmente es la cisura interhemisférica, el espacio del espesor córtico-parietal, el espacio del espesor córtico-sinusal. A fines prácticos, en la evolución de estos pacientes no suelen tener clínica, no suelen tener mayores complicaciones, el perímetro cefálico se le normaliza a los 2 años y se debe a una alteración, esto se forma por una alteración en lo que es la absorción de las granulaciones de Paccioni y no les sé explicar bien por qué mecanismo. Bueno, la clase era hasta acá. ¿Preguntas? Bueno, muy bien, Juancito, recontra completa. Espectacular, te felicito. Saqué infecciones, saqué hidrocefalia, saqué malformaciones congénitas. Empecé a sacar imagen porque no terminaba más esto. No, está bien, pero me parece que la idea era tener una buena No, herramienta pero para los que están sí, empezando y que, bueno, y recordar para todos varios no, aspectos yo y creo allá. que tengo suficiente material para hacer una segunda clase anexándole un poco más de Doppler y algunas cosas interesantes que encontré sobre evaluación de Doppler de la hidrocefalia que la verdad ni me imaginaba. Ay, no sé si Claudio quería... Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gracias por bien, estar muy acá, bien. No, por favor, al contrario. Gracias que les importa este tema porque para nosotros es básico, es necesario. Así que, bueno, muy buena, Juan. Una visión bien amplia y profunda del tema. Nosotros como neonatólogos, fundamentalmente lo que quería tal vez resaltar, que todas estas lesiones que mencionó Juan también pueden ser prenatales. Es decir, que muchas veces no hay que esperar que esto se desarrolle después del nacimiento, sino que ya pueden estar desde el mismo momento que nacen, es decir, porque se produjeron antes. Tanto lesiones hemorrágicas como lesiones isquémicas. Entonces muchas veces encontramos esto desde la primera ecografía. Sabemos que la mayoría de las hemorragias postnatales se producen en los primeros 3 días, por eso es que somos bastante insistentes en pedir la eco alrededor de ese momento, y después los seguimientos. En general las lesiones isquémicas suelen verse más tarde, porque necesitan un tiempo de desarrollo. Es importante el tema de las lesiones de la sustancia blanca, que son las que más nos preocupan, porque son las que determinan más secuelas a largo plazo, fundamentalmente motoras, pero cuando llegan al espacio subcortical también pueden ser cognitivas. Y estas lesiones que nosotros llamamos leucomalacia periventricular, no solo pueden ser quísticas, es decir, cuando son focalizadas, quistes pequeños, más grandes, únicos, múltiples, como mostró Juan, sino que hay otra forma que es difusa, que es una necrosis difusa de la sustancia blanca, que se manifiesta por pérdida de volumen, que son las ventriculomegalias. Entonces las ventriculomegalias también para nosotros, es decir, un bebé que nace sin hemorragias, que no tiene hemorragias, que uno pueda suponer que la dilatación ventricular es poshemorrágica y que aumenta el espacio ventricular, lo que nos preocupa es que se trate en realidad de una atrofia de la sustancia blanca por necrosis difusa. Así que bueno, eso es importante. Obviamente por razones de tiempo no puedo hablar de todo lo que es malformativo, que es otro capítulo, las lesiones malformativas del cerebro. Así que básicamente en el recién nacido prematuro nos interesan mucho las lesiones hemorrágicas, porque sabemos que cuando invaden los ventrículos Se cortó un poquito. Pueden originar hidrocefalias. ¿Se escucha? Ahora sí, sí. Sí. Entonces las lesiones de la sustancia blanca periventricular, porque son secuelares, y en los recién nacidos de término todo lo vinculado
Se nos va Claudio. Con fundamentalmente las lesiones. Se nos va. Vuelvo. Trato de volver. Ahí está. Voy a cambiar de ubicación a ver si mejora la conexión. Todo lo que son los strokes y las lesiones malformativas. Así que, bueno, muchísimas gracias por la Perdón, exposición. yo te quería hacer una pregunta, Claudio, para que ¿cuáles son ustedes los signos por ahí clínicos más que los hace pensar en ciertas cosas para que nosotros estemos más atentos en ese sentido, ¿no? O sea, los signos neurológicos que ustedes buscan. Mira, básicamente todos los prematuros tienen que tener estudios ecográficos. Entonces, como indicación, tenga síntomas o no tenga síntomas, los recién nacidos prematuros, especialmente menores de 1.500 gramos o de 32 semanas de edad gestacional, esos chicos hay que controlarlos en los primeros días, a la semana y prealta, por lo menos 3 estudios tienen que tener. Y después en los chicos más grandes, todo lo vinculado con alteraciones neurológicas. Es decir, aquel que tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica o que uno sospeche una patología infecciosa, inflamatoria. Hemos tenido niños con convulsiones por lesiones virales, por patologías virales. Trastorno, es decir, cualquier trastorno sutil neurológico en un chico de término obliga a hacer el primer estudio de imagen, que es la ecografía, que es el más fácil de realizar y que menos secuelas puede, o menos efectos colaterales puede tener. Así que básicamente es eso. Bien, bien. Pablo Siletsky parece un astronauta con ese fondo. Sí, me puse, porque tengo a mis niños dando vueltas, entonces medio los tapo. Está bien, ¿no? Me parece muy bueno. Los míos lo tengo atado por ahora. Claudio. Si alguien más de los neonatólogos que están dando vueltas quiere decir algo. ¿Me escuchás, Claudio, o no? Sí. Mira, quería preguntarte si ustedes tienen un moderado o gran seguimiento de los chicos pretérminos que tuvieron lesiones cerebrales confirmadas u otras que no pudieron ser confirmadas por ecografía a mediano y largo plazo en relación a su deterioro cognitivo probable. Te perdí. ¿Me escuchaste? Sí, parcialmente. La última parte escuché menos. Si tienen algún seguimiento y o datos de los cambios o deterioro cognitivo probable o efectivamente comprobado a mediano o largo plazo de todos estos chicos que son, primero, pretérminos, menores de 1.500 gramos, y segundo, pretérminos con lesiones comprobadas. Sí, tal cual. Es obvio que cuantos más lesiones uno ve antes del alta, más riesgo hay de que ese paciente tenga secuelas a largo plazo. Nosotros sabemos, se sabe que la principal causa de parálisis cerebral en los recién nacidos es la leucomalacia periventricular. Es decir, que todo chico que tiene lesiones de la sustancia blanca periventricular potencialmente tiene riesgo de tener algún tipo de parálisis cerebral. Será leve, moderada, severa, pero algún tipo puede tener. Las formas más severas son las que son las necrosis difusas, esas que producen ventriculomegalia, o las lesiones quísticas extensas que llegan incluso al área subcortical, donde además de las lesiones motoras vemos trastornos cognitivos asociados a la parálisis cerebral. Y los infartos hemorrágicos periventriculares, esos que ocasionan quistes pseudoporencefálicos, que también producen irritación a nivel cortical y suelen ser foco de convulsiones a largo plazo. Así que siempre advertimos, nunca podemos asegurar que un recién nacido prematuro va a tener un desarrollo neurológico normal, pero menos aún si tiene alguna lesión hasta el alta. Correcto. Bueno, Juan, grande la clase. Obvio, es un temazo así que te queda la próxima parte. Sí, hay gente que ya está pidiendo. ¿Qué? Hay gente que pide más informaciones. Seguimos y te falta el Doppler. No, pero vamos a ver ya qué quiere nomás, porque se puede armar algo con infecciosa, con hidrocefalia,
Lo que falte, todo lo que falte, yo te diría que se siga, puede ser 1 o 2 sesiones más. O lo otro que puedo hacer es armar clases puntuales chiquitas, ir pasándotela para que la suba. Porque lo que tiene de los temas estos que por ahí son medio pesados cuando los tomas todos juntos. Sí, eso es verdad, se puede subclasificar para cosas específicas, pero Claro, bueno. el asunto está en poner títulos así que sean englobadores de grandes cosas. Es hablar de cosas más puntuales. Pero bueno, a partir de ahora lo hacemos. Sí, como quieran. Si no, yo estoy preparando la clase de Doppler en adultos, así que puedo hacerlo lo que es. Vos quizá hacés lo de neonatología y yo hago básicamente lo que es el seguimiento y diagnóstico de enfermedad de células falciformes. Así que con eso tenemos un espectro bastante cubierto. Y yo me dedico a una rama y vos te dedicas todo a neo hasta que completamos todos estos temas. A mí me parecen de gran relevancia. Neuro, no por ser que a uno le guste neuro, sea de gran relevancia. Esto de gran relevancia por la práctica clínica. En la práctica clínica esto es cotidiano, es muy frecuente. Yo Claudio, te quería agregar, para cerrar, por ahí liberarte, que por ahí, bueno, como estás viendo, nosotros estamos haciendo todo este tema también un poco para empezar a formar a más gente y que más gente esté capacitada, así que por ahí vas a ir viendo por ahí caras nuevas también ahí en el servicio, pero bueno, para que sepas que, mejor. Por eso, primero que bueno, vos siempre ahí, yo sé que revés las imágenes, así que está buenísimo eso también porque nos mantiene despiertos y nos marcas cosas por ahí para rever. No, pero aparte es un entendido, Claudio. Así No, que por eso mismo, pero yo les cuento a los que no están, a los que no lo saben, pero yo en mis orígenes, muchos años, cuando no había ecografía cerebral en el país, cuando recién estaba empezando la ecografía, en el año 86 me fui a formar en ecografía cerebral afuera y volví y me la pasé años haciendo ecografías cerebrales, llegué a hacer más de 10.000 hasta que largué. Pero ya hace unos cuantos años que largué, pero de todas maneras siempre es lo tengo en el corazón, así que... No, por eso, por eso te digo que cualquier cosa, primero que cualquier duda o cosa que surja, siempre podés hablarnos a nosotros y repetimos la ecografía las veces que sea necesario para buscar dudas, pero bueno, eso, como que por ahí sube más gente y vamos a ir practicando nosotros también y que nosotros también, los que por ahí Juan o Néstor siempre están atrás también para nosotros evacuar las dudas que nos surjan. Pero bueno, era eso, ¿no? Para que sepas nuestro camino y que estamos abiertos a hacer todo lo que haga falta. Muchas gracias y lo noto, sí, lo aprecio. Buenísimo. Y bueno, no sé, ¿quieren alguien más decir algo? Sí, quería agregar un par de cositas. Comentar. Una de las cositas que quería agregar y es sobre la ecogenicidad de los núcleos de la base, las lesiones sistémicas, cómo mirarlo. Es muy, muy bueno lo que hizo hincapié Juan en que mirar las ecogenicidades de todos los núcleos. Está claro que en el tálamo es mucho más difícil tener una isquemia, una lesión isquémica, que en realidad ahora vamos a hacer un pequeño apartado. La lesión isquémica no es como en el adulto que se tapa un caño, le llega menos flujo, volumen por minuto y por tejido o por gramos de tejido cerebral y listo. No es igual que en el adulto. La ecogenicidad del tálamo puede cambiar, pero puede cambiar por la posibilidad que tenemos de verlo, la posibilidad de incidencia del ultrasonido. Siempre vamos a estar más expuestos a los fenómenos especulares, a los fenómenos de atenuación ecográfica distinta por la angulación que tenemos que usar, por la ventana que tenemos que usar si yo quiero ver el tálamo pleno, tanto en el plano axial como en el plano sagital como en el plano frontal. Es mucho más fácil evaluar la ecoestructura y la ecogenicidad del putamen y del caudado.
Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Primero porque son los lugares más frecuentes, donde cuando va a haber una lesión isquémica, principalmente el caudado y el putamen son los afectados. Pero no vayan a creer que lo van a ver todo completamente ecogénico cuando hay una lesión isquémica. Uno se puede encontrar con parches, con focos, y eso sigue siendo una lesión isquémica. ¿Por qué? Porque más o menos tarda entre 8 y 12 semanas en desarrollarse las arterias lentículas estriadas. Y acá, Juan, te hago una salvedad. Vos pusiste en la diapositiva de vasculitis de las arterias tálamo estriadas, una cosa así, ¿no? Es lentícula estriada. El término es lentícula estriada, no tálamo estriada. Entonces, estas arterias básicamente tardan en desarrollarse y justamente el desarrollo es lo que permite el desbalance metabólico. Los infartos, las isquemias se producen en el neonato, en el feto, en el neonato y hasta aproximadamente unos 6 meses de evolución postnatal por desbalance entre la concentración de glutamato y el N-acetilsalicílico dentro de los neuroblastos y neuronas y fundamentalmente dentro de la astroglía, que es la que sostiene el tejido nervioso en todos estos momentos. Así que ese desbalance es el que crea la situación metabólica. Por eso la mayoría de las isquemias neonatales son metabólicas, no son porque se tapa un caño. Muy rara vez un chico tiene una malformación vascular o tiene una asfixia carotídea o del circuito vertebral, por eso se produce el desbalance en ese caso del flujo. Básicamente quería hacer esa acotación. Muy bueno, muy bien, muy bien. Dos cositas. Una, hay 1, 2, 3 artículos que tengo que sirven de referencia como para subir, que eso no sé dónde lo podemos subir después. Mándamelos por mail y yo los pongo en los subo al drive donde están todas las tablas, todas las cosas de eco. Claro, está bueno. Y todo lo que explicó el doctor en uno de esos artículos está que de lesión hipoxíco-isquémica. Y segundo, una pavada que me olvidé de mencionar, pero que por ahí le va a resultar útil cuando le pase. Cuando suben a neonatología a hacer un estudio de un recién nacido que salió hace poco, que lo trajeron puntualmente a la sala de parto, hay veces que uno apoya el traductor y no ve nada, ve todo negro. Cambia el traductor del lineal al convexo, sigue viendo todo negro. Pídenle a la enfermera con una gasita que le limpie la cabeza, porque cuando tienen todavía unto sebáceo no deja ver nada. Bien, buen dato. Es un aislante. Claro, claro. Sí, tal cual. No permite el buen paso del ultrasonido. Hace una capa reflectora pura y no tenemos nada. Nos generamos eco. Así que, a ver, ¿qué otra cosa? Si alguien se ocurre, debatamos ahora que tenemos tiempo y abierto el Zoom y, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo puntual que nos hemos olvidado? Claudio, ¿querés agregar algo? No, la verdad que no, fantástico. Bueno, en las lesiones hipóxico-isquémicas también sigue muy interesante todo el tema y en hidrocefalia poshemorrágica o no, todo el tema del Doppler vascular para determinar la resistencia y el grado de hipertensión endocraniana cuando hay edema y demás. Creo que eso para otra charla me parece que es bien interesante, ¿no? Pero le puedo dar un adelanto de eso, espero un poquito. Eso lo vamos a tocar, pero más específicamente eso en otro momento para que el tema sea de mucha importancia, porque realmente la tiene. Sí, es amplio, es un tema amplio. Te doy acá un pequeño adelanto de esto. Cuando están haciendo un Doppler, muchas veces lo que se puede ver con el Doppler también es la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Cuando uno apoya en la fontanela anterior, da una pequeña compresión y suelta. Cuando la hidrocefalia está acompañada por una causa obstructiva, lo que va a ver es que vuelve o como que rebota el líquido hacia el transductor y se empieza a ver ese flujo de rebote. Esa es una de las utilizaciones como... ¿Se acuerdan lo que hacía Mondelo con la resonancia en la...? Sí, el cine líquido cefalorraquídeo. Exacto, es algo parecido.
Con eso se evalúa la hipertensión dentro del sistema ventricular. Que una cosa es tener hidrocefalia por una causa y otra cosa es por hipertensión dentro del sistema ventricular. Buenísimo. Bueno, sí, seguimos. Picó el bichito del tema parece, así que vamos a hacer más clases. No, ya te digo, es por la importancia práctica. Me parece que, no sé qué opina el resto, pueden hablar, ¿eh? Pero para mí es muy importante, para Juan también, para vos también, y para la asistencia médica en general. Para nosotros, para Neo también, ¿eh? Pero eso descontalo, de ahí nace, es el origen de todo. Por eso yo creo que obviamente hay gente que le gusta más y a quien le gusta menos, qué sé yo. Ustedes estoy seguro que les gusta más, pero el ecografista pediátrico general tiene que tener estas nociones básicas como para poder, bueno, desempeñarse en la práctica diaria, ¿no? Seguro. Correcto. Buenísimo. Bueno, cortamos acá para poder almorzar. Bueno, chicos. Y nos vemos, chicos. Gracias por todo. Gracias por venir un sábado también, estar acá. Gracias, Juancito. Y seguimos Gracias con a próximas todos. clases. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Juan. Chau, Gracias. chau.